presiones, presión arterial media, volúmenes y todo. Entonces, como vemos, vamos a hablar primero de generalidades del músculo cardíaco. Como sabemos, las fibras musculares cardíacas, o el músculo en sí, está compuesto de fibras musculares. Estas fibras musculares están compuestas de miofibrillas, ¿ya? Estas miofibrillas están compuestas de filamentos, y estos filamentos están compuestos de miofibrillas, los cuales son los filamentos de actina y de miosina. Una característica muy importante que vemos aquí, que esta es una fibra muscular cardíaca, ¿ya? Es que sus membranas celulares se dividen, se vuelven a unir, y estos puntos de unión se llaman discos intercalares, que los tenemos aquí. Estos serían los discos intercalares, cuya función es conectar a todas las fibras musculares cardíacas. Por lo tanto, cuando llega un estímulo, esta fibra muscular, este estímulo va a producir una respuesta, un potencial de acción, el cual se va a esparcir por toda la fibra muscular cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Que la fibra muscular cardíaca solo necesita un estímulo para que se produzca la despolarización de toda la fibra muscular. No necesita varios estímulos, ¿ya? Entonces, a esto lo llamamos la ley del todo o nada, ¿ya? Pero este estímulo tiene que tener el suficiente valor, ¿ya?, para producir una respuesta, ¿ya? Es por eso que a los estímulos lo hemos dividido en estímulo supraluminar, estímulo subluminar y estímulo luminar. Entonces, este estímulo luminar es un estímulo normal, el cual va a producir un potencial de acción para que se produzca la despolarización y por lo tanto la contracción de la fibra muscular cardíaca. Un estímulo supraluminar es un estímulo mayor, ¿ya? Es alto, pero el músculo cardíaco lo toma como estímulo luminar. ¿Qué quiere decir? Que igualmente me va a producir una despolarización, un potencial de acción para que se produzca la contracción muscular. En cambio, un estímulo subluminar es un estímulo bajo, ¿ya?, el cual no me va a producir ningún tipo de respuesta. Ahora, vamos a hablar de la fisiología muscular. Como vemos, existen 3 sistemas musculares en el corazón. Existe un sistema muscular que me está formando el músculo auricular. Existe otro sistema muscular que me está formando los ventrículos. Y las fibras musculares ventriculares izquierdas son las más numerosas. Y por último tengo un sistema muscular especializado, el cual me está formando el sistema de conducción del corazón, el cual es el encargado de producir la contracción del corazón, ya sea la diástole y la sístole. Por lo tanto, esto está formado por fibras musculares especializadas, que como vemos aquí, se ubica a nivel del nódulo sinusal. ¿Alguien me puede decir dónde está ubicado el nódulo sinusal? ¿Dónde se ubica el nódulo sinusal? ¿En qué parte? Veo, está levantando la mano. ¿Dónde está el nódulo sinusal? ¿En qué? ¿En aurícula qué? La aurícula derecha. ¿A qué nivel? La aurícula derecha, la pared. ¿Dónde está la su nódulo sinusal? ¿Qué es esto?
interauricular sería esto, no está interauricular. El nódulo sinusal se encuentra en la pared superior lateral de la aurícula derecha a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. De ahí, como vemos aquí, va a dar haces que van a ir hacia la otra aurícula, haces que van hacia el nódulo sinusal, y ahí tenemos al gas de His. Se divide en dos ramas, una izquierda, una derecha, la cual va a dar la red de Purkinje, la cual va a innervar a los dos ventrículos. Entonces, aparte, existe un sistema fibroso, un tejido fibroso que va a dividir las aurículas de los ventrículos, y aparte van a formar los agujeros auriculoventriculares donde va la válvula mitral y la válvula tricúspide. Potenciales de acción del miocardio. Entonces, el miocardio tiene dos tipos de potencial. Tiene un potencial de meseta. Este potencial de meseta es propio de los ventrículos. Entonces, el potencial de meseta, como vemos aquí, tiene su potencial membrana de reposo, tiene la despolarización, y luego tiene una meseta, y luego se da la repolarización. Entonces, el potencial de meseta es propio de los ventrículos. En cambio, el potencial de onda es propio de las aurículas. Como vemos aquí, este sería un potencial de onda de la aurícula, que tiene una despolarización y una repolarización. O sea, no tiene meseta. Es por eso que al tener un potencial de onda, las aurículas laten más rápidamente que los ventrículos. ¿Por qué? Porque tiene que producir el llenado ventricular, o sea, llenado de sangre de los ventrículos. Ahora, me dice que el músculo cardíaco es un sinsitio. ¿Qué quiere decir esto? Es un sinsitio porque el músculo cardíaco, como vimos, tiene una forma de red. Las membranas celulares, a partir de los discos intercalares, se están comunicando unas con otras. Por lo tanto, cuando le llega un estímulo y produce una respuesta, este estímulo se distribuye por todo el músculo cardíaco, por todas las fibras musculares, y solo necesita un estímulo para producir una respuesta. Y para que todo el músculo cardíaco se contraiga. Ahora, el músculo cardíaco no entra en proceso de tetanización. Como ustedes recordarán, la fibra muscular estriada esquelética, cuando llegaban muchos estímulos repetitivos, había un momento que se producía una tetanización, era una contracción muscular duradera. En cambio, al músculo cardíaco no le pasa eso. ¿Por qué? Porque si le llega un estímulo supraluminar, el músculo cardíaco lo reconoce como luminar. Por lo tanto, se produce una sola respuesta y no va a entrar en un proceso de tetanización. Ahora vamos a analizar lo que es el potencial de meseta del músculo ventricular. Como saben, se produce una meseta aquí, por eso se llama así. Tenemos un potencial de membrana de reposo, que lo tengo aquí, que más o menos va entre menos 85 y menos 95. Si le damos un punto medio, menos 90 milivoltios. También tiene su potencial de umbral, el cual es menos 65 milivoltios. Algunos libros dicen menos 60 milivoltios. ¿Ya? Entonces, vale las dos. Y tiene un potencial máximo, el cual es de más 20 milivoltios. ¿Ya? Entonces, si hay un estímulo, ya sea supraluminar o luminar, ¿ya? Entonces va a producir la despolarización, ¿ya? Que se caracteriza por el ingreso del sodio, ¿ya? Y
llega hasta su potencial de umbral, que es menos 65 milivoltios, y se produce una retroalimentación positiva. Por lo tanto, el sodio va a ingresar más rápidamente para llegar a su potencial máximo, que es más 20 milivoltios. Entonces, este potencial de meseta lo voy a dividir en 5 fases. Primero, la fase 0, que va de menos 95 a 0. O sea, de aquí, de menos 95 a 0. Esto sería la fase 1, que es la despolarización. La fase 2, que va de 0 a 20 milivoltios, que es la espiga. ¿Ya? ¿Y por qué es la espiga? Se caracteriza porque el sodio ingresa más rápidamente para producir esta espiga. Luego tengo la fase 2, que es la meseta, como vemos aquí. Esta es la fase 2. La fase 3 es la repolarización. Y tengo la fase 4, donde actúa la bomba de sodio y potasio. Entonces, todo esto es el potencial de meseta de la fibra muscular ventricular. Entonces, resumiendo las fases, la fase 0, 1 y 2 es la despolarización. Como vemos aquí, todo esto corresponde a la despolarización. Es por eso que gracias a esta meseta, la contracción del músculo cardíaco es más duradera que de la fibra muscular estriada esquelética, gracias a esta meseta. En cambio, la fibra muscular esquelética tiene la despolarización y tiene la repolarización, una que asciende y la otra que desciende. En cambio, esta tiene su meseta. Ahora, en la fase 0 y en la fase 1, o sea, hasta más 20 milivoltios, actúan los canales rápidos de sodio. ¿Ya? He vuelto a revisar el libro. ¿Ya? Como llevamos la primera parte, todo lo que es potencial de membranas, como ustedes recordarán, hemos hablado de los canales rápidos de sodio y calcio. Pero al revisar el libro, nuevamente, de Gaito, ustedes también háganlo, solo hablo de canales rápidos de sodio, no me dice canales rápidos de sodio y calcio, solo me habla de canales rápidos de sodio. Entonces, cuando estaba revisando anoche, me entraba la duda, no, son canales rápidos de sodio y calcio, no, solo te habla de canales rápidos de sodio. ¿Ya? Pero ustedes igual revisen, tal vez en alguna parte lo menciona, yo no lo he encontrado. Ahora, la fase 2, que es la meseta, esto, actúan los canales lentos de sodio y calcio. ¿Ya? La fase 3, que es la repolarización, se caracteriza por la salida de potasio, que todo el mundo ya sabe. Y la fase 4, porque actúa la bomba de sodio y potasio. O sea, sale el sodio que ha entrado, ingresa el potasio que está extracelular. Tampoco me menciona los canales de fuga, pero en capítulos anteriores hemos visto que para llegar a menos 90 sí necesita de los canales de fuga, pero aquí no los menciona. Entonces, esta es la forma de cómo se produce tanto la despolarización y la repolarización de la fibra muscular ventricular. Hay una cosa muy importante aquí que menciona, ¿ya? Que es que cuando se abren los canales lentos de sodio y calcio, igualmente se produce salida de potasio cuando se abren estos canales, pero es lenta. Ya cuando termina la meseta y se cierran los canales de sodio y calcio, el potasio sigue saliendo, pero sale con mucho más
fuerza, sale más rápidamente, ¿ya? Eso es lo que menciono. Igual en otros artículos de investigación igualmente me mencionan que cuando se abren estos canales rápidos de sodio y el sodio comienza a entrar, hay también ya salida del potasio, pero es igual en forma muy lenta, ¿ya? Pero ya aquí en la fase 3 de la repolarización, la salida del potasio ya es intensa, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Más fácil no puede estar. Características del músculo cardíaco. Como vemos aquí, una de las características del músculo cardíaco es su sistema eléctrico del corazón. Rivas, este sistema de conducción del corazón ¿es autónomo? Sí, el nódulo sinusal es autónomo. Y como sabemos, también es manejado por el sistema nervioso autónomo, o sea que depende de la estimulación del simpático y del parasimpático. Este nódulo sinusal que vemos aquí, que se ubica en la pared lateral y superior de la aurícula derecha, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior, entonces, para que se genere un potencial de acción, es dependiente de la entrada del sodio. O sea, para que se produzca una despolarización, tiene que ingresar el sodio, ¿ya? Entonces, como vemos, este nódulo sinusal da varios haces. Da un haz que se dirige hacia la aurícula izquierda, que es el haz de James. Es un haz interauricular que va de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Igualmente, existen haces que van del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, que es, por ejemplo, el haz anterior o haz de Bachmann. Tenemos un haz medio, que es este, o el haz de Wenckebach, y un haz posterior o haz de Torch, los cuales los tres se comunican por el nódulo auriculoventricular. Luego de este nódulo auriculoventricular nace el haz de His. Este haz de His que va por el tabique interventricular. Y este haz de His se divide en dos troncos, un tronco izquierdo y un tronco derecho. El tronco izquierdo se divide en dos ramas, una rama anterior superior y una rama posterior inferior, y el tronco derecho es indivisible. Y este tronco izquierdo y derecho van a dar lugar a la red de Purkinje. Entonces, cuando este nódulo sinusal es estimulado, o sea, se produce un potencial de acción, ¿ya? Entonces, ese potencial de acción se va a transmitir por todo, primero por las aurículas y luego por los ventrículos, ¿ya? Es por eso que las aurículas tienen su contracción y su relajación, o sea, tienen una sístola y una diástole. Lo mismo los ventrículos, tienen una sístola y una diástole, ¿ya? ¿Por qué? Porque este impulso, este potencial de acción se va a repartir por todas las fibras musculares cardíacas, tanto auriculares como ventriculares. ¿Por qué? Porque es un sincítio. Todas están interconectadas como una red. Un solo impulso que va a generar una respuesta me va a producir una contracción de todas las fibras musculares cardíacas. ¿Así? Bien. Nada del impulso de nódulo sinusal, y se transmite primero a las aurículas y luego a los ventrículos, como vemos aquí. ¿Perdón? Hay un retraso, perdón, porque segundo no para que se puedan llenar perfectamente. Sí, eso vamos a ver después. Entonces, este es
de cómo funciona el sistema de conducción del corazón. Todos los impulsos nacen hacia el nódulo sinusal. Se transmiten a las aurículas, de ahí al nódulo auriculoventricular, haz de His, tronco izquierdo derecho, y de ahí a la red de Purkinje para que se produzca la contracción del corazón. Potencial de acción del nódulo sinusal. Como sabemos, este potencial del nódulo sinusal es rítmico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene ritmicidad, ¿ya? Y es calcio dependiente. Entonces, este tiene un potencial de membrana de más o menos menos 60, menos 50 milivoltios. Y tiene un potencial de umbral de menos 40 milivoltios. ¿Ya? Y tiene un potencial máximo, como vemos aquí, de más o menos 0. ¿Ya? Entonces, como vemos, el nódulo sinusal, su potencial de acción, podemos decir que es más positivo que de las fibras musculares ventriculares. ¿Por qué? Porque de las fibras ventriculares es de menos 90, es más negativo. En cambio, este es de menos 60 o menos 55. Entonces, cuando existe un estímulo, se produce la despolarización y aquí existe ingreso de sodio. ¿Ya? Entonces, depende del sodio hasta que llega a su potencial de umbral. Pasa este potencial de umbral que es menos 40 y se abren los canales lentos de sodio y calcio. ¿No serían rápidos? No, lentos. Acordate que cuando hablamos de potencial de membrana, dijimos que los canales de sodio y calcio son los que producen ritmicidad, tanto de la fibra del nódulo sinusal como del peristaltismo de los intestinos. ¿Ya? Es los canales lentos de sodio y calcio. Entonces se produce una despolarización y luego se produce una repolarización que se caracteriza por la salida del potasio. Salida del potasio. ¿Ya? Y entonces nuevamente se vuelve a ser negativo. Entonces, esto sobre el potencial de acción del nódulo sinusal. Potencial de acción de las aurículas. Las aurículas tienen un potencial de membrana de reposo igual entre menos 85 menos 90, sería esto, ¿ya? Le podemos poner una media de menos 90 milivoltios, ¿ya? Y su potencial de umbral está en menos 65 milivoltios. Y su potencial máximo es de más 20 milivoltios. Pero como notarán la diferencia, se produce la despolarización y luego se produce la repolarización. Aquí no existe meseta. ¿Ya? Entonces esta despolarización se caracteriza por el ingreso de los canales, apertura de los canales de sodio, ingresa el sodio dentro de la célula y produce la despolarización. Y la repolarización se caracteriza por la salida del potasio. Potencial de acción de la red de Purkinje. La red de Purkinje, como ustedes saben, es la que va a inervar los ventrículos. Entonces, esta tiene un potencial de reposo de más o menos menos 90, menos 5 milivoltios. ¿Ya? Su potencial de igual va a ser de menos 65 milivoltios. Algunos libros dicen menos 60. Igualmente tiene un potencial máximo de más 20 milivoltios. ¿Ya? Y como vemos aquí,
como la red de Purkinje inerva a los ventrículos, igual tiene su meseta. Excitación y contracción del músculo cardíaco. ¿Ya? Entonces, aquí, para que se produzca la despolarización, entonces, del músculo cardíaco, se tiene que generar un impulso, el cual produzca una respuesta y se produce el ingreso del sodio al interior de la célula. Entonces se está produciendo la despolarización. ¿Ya? Entonces, para que se produzca la contracción de la fibra muscular cardíaca, depende del calcio. Por si acaso, como vemos aquí, esta fibra muscular cardíaca tiene sarcómera, o sea, tiene los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Entonces, el calcio, ¿con quién se tendría que unir? Si tiene sarcómera. ¿Ah? Si la sarcómera, ¿con quién tendría que unirse? Trinidad. ¿Ah? ¿Con quién se tendría que unir el calcio? ¿Ah? Con la troponina C. Forman entonces el complejo calcio, troponina C. Necesita 4 moléculas de calcio. Este calcio hace que se active la tropomiosina, la cual va a liberar los puntos fijos de la actina. ¿Ya? Entonces se vuelven puntos o sitios activos donde van a ir la cabeza de la miosina a insertarse y va a producir el golpe activo, el cual necesita ATP y se produce la contracción muscular. ¿Ya? Entonces necesita calcio para que se produzca la contracción de la fibra muscular cardíaca. Entonces, cuando se produce esta despolarización, ¿ya? Entonces el retículo sarcoplásmico, ¿ya?, de esta fibra muscular cardíaca está poco desarrollado, ¿ya? Por lo tanto, no tiene el suficiente calcio que va a llegar hacia el citoplasma para producir esta contracción muscular. ¿Ya? Entonces este calcio se tiene que desprender, o sea, está unido a la calcicoestrina. Entonces, cuando se produce la despolarización, la calcicoestrina libera este calcio hacia el citoplasma. Pero este calcio no es suficiente. Por lo tanto, necesita de los túbulos T, que como vemos aquí, estos túbulos T se diferencian del músculo esteroesquelético por ser mucho más grandes, ¿ya? Y se abren hacia el citoplasma y lo comunican a la membrana muscular, como a la membrana muscular. Por lo tanto, gracias a esto ingresa el calcio extracelular, ¿ya? Entonces este calcio extracelular, aparte aquí a nivel de estos túbulos T existe un polisacárido, un mucopolisacárido, el cual tiene carga negativa y es el que atrae el calcio extracelular hacia el interior de la fibra muscular cardíaca. Entonces, gracias a esto, la fibra muscular cardíaca depende más del calcio extracelular que del calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? Porque no está bien desarrollado, ¿ya? Tienen pocas cisternas. En cambio, este túbulo T, que tiene mayor diámetro que la fibra muscular esteroesquelética, y gracias a ese mucopolisacárido que tiene carga negativa, atrae calcio del extracelular.
Entonces este calcio que ingresa hacia el citoplasma va a llegar hacia la troponina C, activa la troponiosina activa, se libera los puntos fijos, se vuelven puntos activos y ahí se van a insertar las cabezas de la miosina y se da el golpe activo para que se produzca la contracción muscular. Entonces, dicho todo esto, este calcio que ingresa dentro del citoplasma tiene una permanencia de 0.3 décimas de segundo. Y esta permanencia se llama pulso excitatorio de calcio. En cambio, el músculo estriado-esquelético, la permanencia del calcio es de 0.2 décimas de segundo. Ustedes me podrían decir, ¿por qué es mayor la permanencia del calcio en el músculo cardíaco? ¿Por qué se debería esto? ¿Por qué la contracción es más duradera en el músculo cardíaco? Hay una décima de diferencia. ¿Por qué sería? ¿Qué dice Alexander? ¿Por qué la diferencia? Por la meseta. Por la meseta. En la meseta se activan los canales dentro del sodio y calcio y hace que la contracción sea más duradera. Ahora, otra diferencia es que en el músculo cardíaco, por cada línea Z existe un túbulo transverso. En cambio, en el músculo esquelético, por cada línea Z existe dos túbulos transversos. Es otra diferencia, ¿ya? Pero, como ustedes ya lo saben, el músculo esquelético, la contracción muscular depende del retículo sarcoplásmico, del calcio que sale del retículo sarcoplásmico. En cambio, del músculo cardíaco depende más del calcio extracelular. Velocidad de conducción del potencial de acción del músculo cardíaco. Entonces, si hablo de la fibra muscular cardíaca en sí, este potencial de acción tiene una velocidad, ¿ya?, de 0,3 a 0,5 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que va este potencial de acción, sobre todo la fibra muscular cardíaca, sobre tanto la parte auricular como la parte ventricular. En cambio, el sistema de conducción, estoy hablando de nódulo sinusal, auriculoventricular, Haz de His-Burkinger, tiene un potencial de acción de 0.02 a 4 metros por segundo. ¿Ya? Periodo refractario. Cuando hablo de periodo refractario, ¿ya?, tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, el periodo refractario absoluto, ¿ya? Entonces, como dijimos, la fibra muscular cardíaca solo necesita un estímulo para que se genere una respuesta, o sea, un potencial de acción. Entonces, cuando se produce este estímulo y produce un potencial de acción para que se produzca la contracción, puede haber otro estímulo que llega, pero no me va a producir una respuesta, ¿ya? Entonces, durante todo este periodo que no se produce una respuesta, ahí se llama un periodo refractario absoluto. Entonces, miren, todo esto sería periodo refractario absoluto. Esto es una onda de electrocardiograma. La onda P, que corresponde a la contracción de las aurículas, el complejo QRS, que es la contracción de los ventrículos, y el onda T, que corresponde a relajación de los ventrículos. Entonces, este periodo absoluto, como vemos aquí, se produce cuando hay la contracción de los ventrículos, ¿ya? Entonces, cuando se produce este periodo refractario absoluto, puede llegar otro estímulo para producir otra contracción.
pero no se va a producir, ¿ya? Entonces no hay respuesta. Entonces a eso yo lo llamo periodo absoluto, periodo refractario absoluto, ¿ya? También existe el periodo refractario relativo, como vemos aquí, ¿ya? Entonces, durante la contracción de las aurículas y de los ventrículos, hay un periodo donde se produce la relajación, o sea, la diástole, ¿ya? Entonces, este es un periodo vulnerable donde puede llegar otro estímulo y me va a producir un potencial de acción, por lo tanto me va a producir una contracción muscular. Y esta contracción muscular es conocida como extrasístole. Y ahora, ¿cuándo se da este periodo refractario relativo? Se da en el pie de la fase 3 del potencial de acción. O sea, ¿dónde? Aquí tengo mi ventrículo. La fase 3, ¿cuál es? ¿Qué es la fase 3? Despolarización. ¿Qué dices vos, Medina? ¿Qué? Repolarización. Entonces, cuando hay repolarización, la fibra muscular se está relajando, ¿ya? Entonces, si yo digo el pie de la fase 3 es aquí. Aquí es el pie de la fase 3. Tanto de los ventrículos como de las aurículas. Entonces, este es el periodo vulnerable donde se están relajando tanto las aurículas como los ventrículos. Me puede llegar otro potencial de acción y me va a generar una respuesta. ¿Qué me va a dar? Una extrasístole. Mire, por ejemplo, esto es despolarización, repolarización, y este sería el periodo refractario relativo. ¿Y aquí qué me va a producir? Una contracción, una extrasístole, que es una contracción la cual no me va a generar presión. ¿Por qué? Porque esta extrasístole no va a bombear sangre de los ventrículos. Entonces, antes. Este periodo refractario en las aurículas dura de 0.2 segundos y en los ventrículos es de 0.3 segundos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el periodo más corto? Es en las aurículas, ¿ya? Y es por eso que las aurículas son más vulnerables a que se produzcan extrasístoles. Entonces, si hablamos de periodos refractarios, el periodo refractario absoluto de los ventrículos va de 0.25 a 0.3 segundos y el periodo refractario relativo es de 0.05 segundos. En las aurículas, el periodo refractario absoluto es de 0.15 segundos y el periodo refractario relativo es de 0.003 segundos. ¿Ya? ¿Está entendido esto de periodo refractario? A ver, periodo refractario absoluto, ¿cuándo se da? Así, resumido. En una palabra, dime. ¿Una palabra? ¿Sí? Antes el complejo, ¿cómo se llama? QRS. QRS. ¿Y cuándo se produce el QRS? No. ¿A qué corresponde el QRS, Brian? ¿No? Sí, he explicado. Saldaña, ¿a qué corresponde el QRS? Sé que después voy a comenzar a explicar electro. No, se van a perder. ¿Perdón? Contracción de los ventrículos. QRS es igual a contracción de los ventrículos. Mire, y todo esto me está marcando periodo refractario absoluto. Contracción de los ventrículos. O sea, ¿qué quiere decir? Despolarización. Entonces, este periodo refractario absoluto, por más que me lleguen más estímulos, no se va a producir
una despolarización, no se va a producir una respuesta. Pero cuando termina este periodo la contracción y entramos a la onda T, que es la repolarización, que quiere decir relajación, ahí se puede generar, puede llegar otro estímulo y me puede producir una contracción, o sea, una despolarización, o sea, cuando el músculo se está relajando. Ahí es el periodo refractario relativo, que es vulnerable porque le pueden llegar estímulos que van a generar una respuesta, o sea, una contracción. ¿Y dónde se da? Como dijimos, en el pie de la fase 3, que es la repolarización. Así de fácil. El libro le explica en 2 páginas esto, pero resumiendo es esto. Pero léanlo, le puede dar más datos. Entonces, resumiendo, la fase 0, 1 y 2, o sea, que es la despolarización hasta la espiga, hasta la meseta, es la sístole. Natalia, ¿qué es la sístole entonces? Sí, es la despolarización. Es la contracción del músculo cardíaco. Y la repolarización es la diástole, que es la fase 3 y 4. Entonces, si hablo de diástole, ¿de qué estoy hablando? Nicole Gutiérrez. Si hablo de diástole, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué me refiero? Si es igual a repolarización. Relajación muscular. Entonces, cuando yo hablo de sístole es contracción, y cuando hablo de diástole, relajación. ¿Ya? Entonces, cuando se contrae el músculo, como vemos aquí, está botando sangre hacia los aorta y hacia la arteria pulmonar. Entonces, como dijimos, esta extrasístole que se produce en el periodo refractario relativo es una contracción que no bombea sangre, no hay fuerza de presión. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Tengo onda P, complejo QRS, onda T. Onda P, contracción de las aurículas. QRS, contracción de los ventrículos. Onda T, relajación de los ventrículos. ¿Ya? Entonces, miren. Entonces, aquí tendría sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Y aquí no se produce. ¿Ya? Y otra vez. ¿Ya? Aquí, esto yo puedo ver el monitor cardíaco. Yo, por ejemplo, en quirófano siempre monitorizo a los pacientes y siempre estoy observando un electrocardiograma para ver si no hay arritmias. Entonces aquí lo mismo. Onda P, QRS, onda T, lo mismo, y aquí se produce una extrasístole. Esta es una extrasístole. Otra vez. Esto es una extrasístole. Como ven, la morfología es diferente. No tiene onda P y es una contracción que no me genera presión ni onda de pulso. Yo puedo auscultar con mi fonendoscopio y se produce esta extrasístole, que es una contracción, pero no coincide con el pulso. Cuando el corazón se contrae, cada vez que se contrae genera pulso. La contracción del corazón, o sea, el latido cardíaco, tiene que coincidir con el pulso. ¿Ya? Y cuando se produce esta extrasístole, no tiene pulso. ¿Ya? Entonces, aquí hay un latido, otro latido, extrasístole, no tiene pulso. ¿Ya? Entonces, resumiendo todo esto, lo que hemos hablado, los canales iónicos importantes para el cambio de voltaje potencial de acción de membrana son los canales rápidos de sodio, que van a producir la onda de espiga,
o sea, la fase 0 y la 1, los canales lentos de sodio y calcio, que me va a producir la meseta, y los canales de potasio, que me van a producir la repolarización, o sea, la relajación. ¿Ya? Entonces, quedamos aquí. Y nos vemos el día martes para su examen. ¿Ya? ¿Perdón? No, martes. Hemos dicho martes 12, 11, no, martes. Martes ya no está. 11, martes 11. 11, martes. Porque dije, tiene todo el fin de semana y el lunes para estudiar. Así que, comiencen hoy. Lean bien los conceptos.